Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador. Que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, inshallah en esta ocasión vamos a hablar de la fe o la creencia en los mensajeros y en los profetas y sus efectos en el musulmán o en el creyente. ¿Cuál es la diferencia entre un mensajero y un profeta? Una pregunta muy interesante. Muchas personas realmente a veces no saben diferenciar entre un mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala y un profeta del Todopoderoso. El mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala es un hombre libre que Allah ha escogido, ha seleccionado, le ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala de sus palabras, de sus libros, y fue ordenado a difundir el mensaje, que también Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado unas normas y unos estatutos nuevos. El profeta es también un hombre seleccionado por Allah subhanahu wa ta'ala, escogido. Allah le ha revelado también su mensaje, pero no fue obligado a difundir, a divulgar, a predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ende decimos que فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِي, cada mensajero es un profeta. Aquella persona que desconoce y asocia a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala y también desconoce la existencia de los profetas y de los mensajeros, realmente una persona incrédula, y Allah subhanahu wa ta'ala la ha mencionado en el Sagrado Corán en Surat al-Baqarah número 285, cuando Allah dice en una de sus aleyas: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, hasta el final de las aleyas. Allah dice: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. El mensajero ha creído plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala, y también los creyentes, todos ellos han creído sin alguna duda en Allah subhanahu wa ta'ala, en los profetas, en los ángeles, en los libros sagrados, y no tienen ningún tipo de diferencia entre un profeta, un mensajero y otro. Todos son mensajeros escogidos, seleccionados, personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha tomado para este mensaje hacia la humanidad. Allah, también alabado sea, en otra alea del Sagrado Corán, en Surat An-Nisa, las mujeres, número 150 y 151, dice: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. Aquellas personas que desconocen la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala y sus profetas también quieren diferenciar y quieren despistar a las personas entre sus profetas y entre sus mensajeros. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Dicen: nosotros creemos en algunos profetas y mensajeros y desconocemos a algunos otros profetas y mensajeros. Esto realmente no es una fe auténtica. وَيُرِدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ellos son los que quieren escoger a su gusto, a su comodidad, de acuerdo a lo que le convenga, quién es profeta y mensajero y quién es no. Ulaika, Allah sigue diciendo en la misma aleya: Ulaika humul kafiruna haqqa. Aquellos son los incrédulos verdaderos. Wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Y hemos preparado, Allah dice, para los incrédulos un castigo severo. Ma'na al-iman bil-rusul. ¿Cuál es el significado en creer en los mensajeros? التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بلا شريك. Creer plenamente, sin la más mínima duda, que Allah, alabado sea, ha enviado para cada tribu, para cada nación, un mensajero para divulgar la palabra de Allah
para predicar la palabra y la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y a alejar la asociación con Allah, sea por medio de cualquier tipo de ídolos que estas personas adoraban en aquella época. Es la unicidad de Allah con su majestuosidad, con la alteza de Allah subhanahu wa ta'ala, con sus nombres que fueron mencionados en el Sagrado Corán, y desconocer totalmente a cualquier persona que pretende asociar con todo el poderoso algo o alguien. Definitivamente esto es estrictamente rechazable y es prohibido. Esto es lo que nos enseña la creencia en los profetas y en los mensajeros. También creer plenamente que los profetas o los mensajeros وَأَنَّهُمْ هُدَاةُ الْخَلْقِ, ellos son las personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado para guiar a las personas. وَدَلَالَةِ وَإِرْشَادٍ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَى, son los que nos guían a los seres humanos, a las personas, en las épocas que ellos han descendido y Allah subhanahu wa ta'ala les ha transmitido el mensaje a sus naciones, que le guían hacia y los guían hacia el bien. Allah dice en Surat Ar-Ra'd número 7, Innama anta mundirun wa likulli qawmin had. Allah le dice al profeta Muhammad, usted va a ser la persona que predica y enseña a estas personas que están profundamente despistadas, wa likulli qawmin had. Y Allah dice, nosotros seleccionamos para cada nación un mensajero o un profeta adecuado para guiarlos. وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليس لأحد إلا بيد الله سبحانه وتعالى. Guiar a las personas, enseñar a las personas, hacer que la fe entre a los corazones y los espíritus de las personas, esto está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nos corresponde a nosotros como seres humanos y seguidores de los profetas seguir difundiendo, divulgando y predicando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Obviamente, después que la persona quiera ser guiada, Allah subhanahu wa ta'ala le ilumina su corazón y su pecho y su espíritu para recibir el mensaje verdadero de Allah. Allah dice en Surat Al-Qasas, también número 56, Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah le dice al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, le dice, Innaka la tahdi man ahbabt. No, tú no puedes obligar a que la persona crea o abrace el Islam, aunque tú ames a esa persona. No lo puedes obligar. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah, alabado sea, es quien tiene la autoridad y que tiene la capacidad de guiar a las personas como él lo vea conveniente. وَإِنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ الصَّادِقُونَ مُصَدَّقُونَ. Todos los profetas y los mensajeros son personas honradas, personas sinceras, atqiya'un umana. Son personas piadosas, temerosas, no dicen ningún tipo de mentiras en absoluto, porque lo que dicen le es revelado por Allah subhanahu wa ta'ala bil barahin al-zahira. Ellos hablan solamente con soportes desde los libros sagrados y desde las revelaciones que reciben del Todopoderoso. وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ. Todos los profetas y todos los mensajeros cumplieron con difundir y divulgar y predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَكْتُمُوا مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا, y no han dejado de difundir ni siquiera una sola letra. وَلَمْ يُغَيِّرُوا, tampoco fueron capaces de cambiar una sola letra de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha revelado. وَلَمْ يَزِيدُوا فِيهِ, tampoco han incrementado o han aumentado alguna palabra, alguna frase desde su propio pensamiento. min indi anfusihim harfan wa lam yanqusu. Nunca fueron jamás capaz ningún profeta y ningún mensajero de aumentar a las leyes o a las normas o las leyes o los estatutos que Allah le ha revelado. Nunca fueron capaces de incrementar una sola letra o quitar tan siquiera una sola letra. وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. Allah, alabado sea, ha escogido al profeta Ibrahim, Abraham, como el amor de él, خليلا. واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا.
también ha escogido al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, como la persona más amada por él, el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah con su profeta Moisés tuvo Moisés la dicha y tuvo la cualidad de que Allah subhanahu wa ta'ala le hablaba. وَرَفَعَ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha alzado, ha elevado al profeta Idris a un sitio en los cielos muy distinguido. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه. Y Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Jesús, la paz de Allah sea con él, también lo ha seleccionado como un siervo, como un profeta, como un mensajero, y hizo que hablara estando recién nacido. وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض درجات. Allah ha tenido y ha querido que hubiera una preferencia entre un profeta y otro, y entre un mensajero y otro, por rangos. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. Y profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, fue el último de los mensajeros y el último de los profetas. الإيمان بالرسل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. Creer en los profetas, creer en los mensajeros, de acuerdo a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en sus leyes en el Sagrado Corán. Por ejemplo, Allah ha mencionado a más de un profeta. Por ejemplo, Adán, Nuh, también Noé, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأصباط جملة وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. Allah ha mencionado todos estos profetas que mencionamos nosotros, que obviamente son muchísimos los nombres. También ha mencionado por último al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, y a Jesús, la paz de Allah sea con él. وَقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَائِهِمْ ثُمَّ قَالَ. Y Allah nos ha relatado en el Sagrado Corán muchos de sus historias, de sus profetas y sus mensajeros, y dijo en Surat An-Nisa número 164: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo a su amado profeta Muhammad en el Sagrado Corán, en una aleya: te hemos relatado algunas historias de unos profetas y unos mensajeros en el Sagrado Corán, y otros que todavía no te hemos relatado. وأول الرسل بعد الاختلاف نوح عليه السلام. Uno de los primeros profetas después de Adán y después que hubo la inundación mundial en todos los continentes, uno de los primeros que llamamos nosotros, que es el padre de la humanidad, es Noé, la paz de Allah sea con él. لأن أمته التي بعث إليها كانت أول من اختلف وغير وبدل وكذب. ¿Por qué razón? Porque Allah subhanahu wa ta'ala lo envió a una nación, a sus seguidores, que muchos de esta nación son lo que entre ellos tuvieron muchas diferencias, cambiaron muchas de las costumbres y las normas de Allah subhanahu wa ta'ala, y fueron que mintieron y dijeron que las palabras de Nuh eran unas mentiras. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Ghafir número 5: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. Allah lo dice claramente, dice la nación de Nuh, fueron que desmintieron y le dijeron a su profeta Nuh que era una persona mentirosa, y ellos fueron los que no quisieron creer en las palabras de Nuh cuando le predicó lo que Allah subhanahu wa ta'ala le envió con un propósito de predicar la palabra y la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى دِينِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Antes, las personas, o todos los que vivían en aquella época, tenían una sola regla, una sola norma, una sola religión, que es la de Adán, la paz de Allah sea con él. Kama qala Ibn Abbas, así mismo como lo dijo Ibn Abbas, el primo hermano del profeta Muhammad, wa Ubay ibn Ka'b, algunos de los
compañeros del profeta, وقتادة ومجاهد وغيرهم. وقال سبحانه, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán también lo mencionó en Surat al-Baqarah número 213, كان الناس أمة واحدة. Antes las personas eran una sola nación. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a los profetas o los mensajeros para predicar la palabra y la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. وأنزل معهم الكتاب بالحق. Allah subhanahu wa ta'ala también con algunos profetas ha enviado algunos libros sagrados. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Estos libros, el propósito de ellos era para que haya justicia entre las personas. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. Aquellas personas que realmente tuvieron muchos conflictos entre sí son los que no querían creer la realidad de las leyes que Allah subhanahu wa ta'ala transmitía hacia sus profetas en aquella época. بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. Allah ha guiado a algunas personas que realmente creyeron en sus profetas y sus mensajeros. بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien él quiere y selecciona hacia la guía perfecta. قالوا كان بين نوح وآدم 10 قرون. Se dice, los historiadores, que entre Adán y Nuh habían 10 siglos de diferencia. كلهم على شريعة من الحق. Todos ellos realmente tenían un solo estatuto, una sola norma, que era la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar con Allah subhanahu wa ta'ala a nadie. فاختلفوا. Ellos, esas personas, entre sí tuvieron conflictos y problemas y peleas y envidias. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Por ende, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando vio que habían tantos conflictos entre las personas, entre la humanidad en aquella época, Allah envió a los mensajeros y a los profetas para guiar de nuevo a la humanidad en aquellas épocas y a las aldeas y a las tribus, a los pueblos que vivían y existían en aquellas generaciones. Al-mashhur annahum, lo más conocido y lo más para nosotros los musulmanes, أنهم نوح, Noé, وإبراهيم, Abraham, وموسى, Moisés, وعيسى, Jesús, ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم, la paz de Allah sea con todos ellos, عليهم, والعزم, الجد والحزم والصبر. Ellos eran muy conocidos, estos profetas que hemos mencionado, que son 5 ulul azm, que son las que realmente fundaron la unicidad y la fe, el credo en los pechos y los corazones de las personas en la tierra, y también complementaron la fe. wa kamalul aqli wa lam yursil Allahu min rasulin illa wa hadhihi as-sifatu mujtami'atun fi. Allah siempre ha seleccionado a los profetas y a los mensajeros cuya mente es muy madura, cuya fe es auténtica, cuyos corazones son muy puros y son pacientes. Ulus sabr, eran pacientes. Wa kamalul aql, tenían la mente bastante desarrollada y madura, y eran personas muy serenas y muy inteligentes y muy pacientes para poder lidiar con las personas. غير أن هؤلاء أصحاب الشرائع المشهورة, aquellos profetas y mensajeros que mencionamos, كانت الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم. Ellos obviamente gozaban de algunos complementos de modales y de educación y de preparación mental y física diferente a todos los demás. ولذا خصوا بالذكر من سورة الأحزاب في قوله تعالى. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala los mencionó a todos estos profetas en Surat al-Ahzab número 7, en donde Allah dice: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: hemos seleccionado a algunos profetas. وَمِنْكَ, dice al profeta Muhammad, eres tú. وَمِن نُوح, de ti y de Noé. وإبراهيم, también Abraham. وموسى, también Moisés. وعيسى ابن مريم, y también a Jesús, el hijo de María. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Nosotros los hemos preparado, los hemos dotado de muchas cualidades para poder cumplir con el mensaje y con la predicación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos se han comprometido con este mensaje tan delicado. وكذلك في سورة الشورى في قوله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala vuelve y lo menciona en Surat al-Shura,
Y dice el número 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah subhanahu wa ta'ala vuelve y menciona los nombres de estos profetas Ulul Azm, que son los preferidos, los más serenos, los más preparados, los más pacientes, que fueron enviados para salvar la gran parte de la humanidad, prácticamente, de las que iban todos despistados, y Allah los mencionó y dice: Shara'a lakum min ad-dini. Allah subhanahu wa ta'ala le ha implementado unas normas y estatutos de la religión, ma wassa bihi Nuh, lo que le ha encargado a Noé, también a Ibrahim, también a Moisés, igualmente a Jesús, an aqimuddin, y le ha dicho a todos con una sola orden proveniente del Todopoderoso, an aqimuddin, que traten de levantar el credo, la religión en los corazones y en las mentes y los espíritus de las personas. Wala tatafarraqu, nunca vayan a separarse, a despistarse. Wala tatafarraqu fih, nunca en este din y por medio de esta religión nunca se vayan a separarse. Kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilay, siempre traten de predicar, aunque sea a los incrédulos, tratar de guiarlos, y Allah subhanahu wa ta'ala verá si realmente estas personas están preparadas para recibir el mensaje de Allah y ser guiadas. Estos 5 profetas que hemos mencionado, Ulul Azm, hum alladhina يتراجعون في الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Estos 5 profetas famosísimos son lo que en el día del juicio final todos sus naciones vienen y le piden que le digan a Allah subhanahu wa ta'ala, y que le pidan a Allah subhanahu wa ta'ala, y que interceda para que empiece el juicio en aquel día que vamos todos a estar postrados esperando el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todos estos profetas tan seleccionados, famosos y distinguidos se niegan y dicen a todas sus naciones: vayan donde Muhammad, que él es el único que tiene el derecho y la autoridad de interceder para que Allah subhanahu wa ta'ala escuche sus plegarias y inicie el juicio, cuando todos vamos a estar postrados en el día del juicio final, que equivale a 50.000 años del conteo nuestro, de nuestro calendario, en donde el profeta ha dicho que el sol ese día estará sobre las cabezas de todas las personas. Claro, de este tema inshallah vamos a hablar en otra oportunidad. Le pedimos al Todopoderoso que nos llene de sabiduría para poder entender lo que estamos hablando, de los temas que estamos tocando, cuál es la diferencia entre un profeta y un mensajero, y cuáles son los 5 profetas o mensajeros más conocidos, más distinguidos de la historia desde que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la humanidad hasta el día de hoy. Le pedimos al Todopoderoso que proteja a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, nos escuchan y nos ven. Igualmente a toda nuestra comunidad a quien pertenecemos, a esta ciudad que queremos mucho, a este gran país que amamos tanto, que nos alberga a todos. Igual le pedimos la paz y la tranquilidad y mucha salud a todos los demás musulmanes que nos escuchan alrededor del mundo, y a todos los países, sean musulmanes o no musulmanes, que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y lo llene de fe, de sabiduría, de paciencia, y que la paz colme todos sus hogares. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.